Estados Unidos intensifica presión sobre Venezuela en momentos en que constituyente se consolida en ese país. ¿Qué pasará en la gran patria de Simón Bolívar? Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Abarca. Inequívoco, así fue el mensaje de Estados Unidos al mandatario Nicolás Maduro. El vicepresidente Mike Pence, al visitar la comunidad venezolana en Miami esta semana, aseguró que Washington no permitirá la consolidación en el continente de un gobierno al que consideró represor totalitario y que amenaza, según él, la seguridad de Estados Unidos. La advertencia se da en momentos en que el propio presidente Maduro pide a Washington un diálogo para resolver sus diferencias. Pero ¿cuáles son las verdaderas opciones que tiene Venezuela para cimentar su institucionalidad y devolver la paz social a la nación? ¿Es la opción militar aún válida? El debate se inicia aquí y ahora. Nuestros invitados en Nueva York, la doctora Vanessa Neumann, presidente de Asimétrica, académica experta en temas de seguridad. En Miami, Ramón Muchacho, exalcalde de Cachao, activista, dirigente, opositor. Y en Caracas, vía Skype, el diputado venezolano Tony Bosa, economista, ex asesor del presidente Nicolás Maduro. Empiezo contigo, Ramón. Te reuniste en privado con el vicepresidente Mike Pence. ¿Cuáles opciones se discutieron para Venezuela? ¿Crees que la opción militar debe seguir vigente? Fíjate, en esa reunión no se discutieron detalles específicos sobre próximas sanciones o acciones u opciones, pero te podría decir en términos generales que se ratificó el compromiso del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a Venezuela hasta que se logre el objetivo, y el objetivo es democracia y libertad. También le pedimos, quienes estábamos allí, al vicepresidente, que se mantengan todas las opciones abiertas y que se vayan aplicando conforme al uso gradual de la fuerza. Ya se ha aplicado presión diplomática, se han aplicado sanciones. Nos dijo el vicepresidente, viene más ayuda en forma de sanciones que probablemente sean individuales. Pueden venir sanciones financieras, pueden venir sanciones petroleras. La opción militar que asumió el presidente de los Estados Unidos, por supuesto, es la última opción, es la última que uno desea. Como venezolano, nosotros no deseamos para nuestro país ni para ningún otro una opción militar, pero debemos advertir dos cosas. Primero, la opción militar podría terminar siendo inevitable si el gobierno de los Estados Unidos considera al gobierno de Maduro como una amenaza ya no solo para los venezolanos, sino para los Estados Unidos. Y segundo, lo peor que nos puede pasar a los venezolanos, a nosotros, lo peor que nos puede pasar no son las sanciones económicas, ni es la intervención militar. Es que se perpetúe la dictadura de Maduro y con ello la tragedia humanitaria que está diezmando a los venezolanos que hoy están muriendo en Venezuela y que por miles y miles tratan de huir del país para tratar de sobrevivir afuera. Tony, bueno, tu reacción. ¿Qué opina el oficialismo sobre esta reunión de Pence con el exilio venezolano? ¿Les preocupa la advertencia de Estados Unidos? Bueno, diré, Gonzalo, que escuchando al señor Muchacho, nada me sorprende. La oposición venezolana ha sufrido una especie de esquizofrenia que se caracteriza por reconocer las instituciones cuando los resultados electorales les favorecen. Ellos han tenido algunos triunfos electorales con un Consejo Nacional Electoral que ha sido caracterizado por el Centro Carter como uno de los sistemas electorales más perfectos del mundo entero, y además es auditable de punta a punta en cada uno de sus procesos, en cada una de sus fases. Y por supuesto, en algunas oportunidades de 23 elecciones ellos han salido victoriosos por lo menos en 3 elecciones. Ahora, ¿qué significa la opinión que estoy escuchando? Y por supuesto no me sorprende en lo absoluto el señor Muchacho, donde un secretario de Estado y unos personajes vinculados a la administración del señor Donald Trump están decidiendo, según ellos, el futuro de Venezuela, cosa que los venezolanos que nos consideramos venezolanos y tenemos la dignidad corriendo por nuestra sangre, por supuesto, no vamos a avalar ni no vamos a tomar como opciones. Lamento mucho que el señor Ramón Muchacho incluso no descarte, porque lo digo de esa forma, que todos ustedes están viendo, la opción militar, dice que no la desea, pero no escuché que no la descartara. Yo diría simplemente, como dijo Eduardo Galeano, cada vez que Estados Unidos intenta ayudar o va a ayudar a auxiliar a un país,
termina ese país en el cementerio o en el manicomio. Pudiéramos decir, como dice también Mario Moreno Cantinflas, hablamos como caballeros o hablamos como lo que somos. Aquí estamos hablando en este foro, en este debate, sobre opciones que Venezuela nos pide. Venezuela y los venezolanos vamos a decidir nuestro futuro por nuestra propia cuenta. Vanessa, bueno, ¿cuál es en realidad la opción para Venezuela en este momento? Has escuchado estas dos versiones muy fuertes, por cierto, lo que está diciendo el señor Boza. Para Venezuela hay cambio de gobierno, diálogo nacional, presión internacional o la opción militar liderada por Estados Unidos. ¿Cuál es la opción? Bueno, desafortunadamente yo creo que para que haya cambio en Venezuela realmente tiene que venir a presión de varios ángulos. Y la opción militar, quiero decir una cosa, la opción militar que estoy de acuerdo con el señor Ramón Muchacho, que además es amigo mío, que podría quedar como una opción si la crisis humanitaria se profundiza y que si se ve, si realmente se quiebra más y más el Estado y se ve como una amenaza a la región, porque sabemos, por ejemplo, que hay apoyo de intereses extranjeros, incluso de Irán. Yo llevo 6 años investigando la relación de Venezuela con Irán y si eso se ve como una amenaza en un Estado más fallido, los Estados Unidos podrán entrar. Otra opción, por ejemplo, sería que la opción militar podría ser muy humanitaria. Lo más probable es que sea pequeña, específica, como de fuerzas especiales, o también de peacekeeping y multilateral, de ser los Estados Unidos liderando otros países para por lo menos reducir el caso humanitario. No necesariamente es un bombardeo, nadie quiere hacer eso, tampoco los Estados Unidos, no quieren una guerra hemisférica para nada. Sin embargo, el diálogo nacional podría ser, pero no se ha dado. Me gustaría pensar que sería posible, pero no le veo ningún caso donde eso sea posible. Y el gobierno lo ha usado para alargar y realmente comerse la oposición. Fíjate, y ahora, Vanessa, de que la MUD se fue a las regionales, no hay una oposición fuerte en Venezuela, desafortunadamente. Toda la oposición fuerte está ahora afuera. Vanessa, mira, sobre eso precisamente vamos a andar más adelante, pero ahora para Estados Unidos, América Latina juega un papel vital para hacer valer el imperio de la ley en Venezuela. Eso fue lo que dijo al respecto desde Miami, tras reunirse con el grupo del exilio venezolano, el vicepresidente Mike Pence. Escuchemos. El presidente y yo estamos agradecidos por el fuerte respaldo latinoamericano por la libertad, pero urgimos a los países de la región a hacer más, mucho más. Bueno, Tony, rápidamente, porque el debate se nos está haciendo bastante, obviamente muy apasionado, pero tratemos de hacerlo lo más rápido posible. Tony, América Latina ya está reaccionando a lo que dijo Mike Pence. La mayoría de los países de la región no reconocen la Asamblea Constituyente. Costa Rica no permitió la entrada de cortesía a miembros de la Asamblea Constituyente. Eso sucediendo en este momento. ¿Se está convirtiendo Venezuela, tú crees, en un estado paria, un estado totalitario? En absoluto, tenemos escuchando vamos a decir, esa especie de parodia en el discurso oficial estadounidense de hace 17, 18 años. Por fortuna, el imperio norteamericano no decide toda la suerte del planeta. Ya los tiempos cuando Estados Unidos podía bozalear a algunos países, como efectivamente lo hace con Costa Rica, con Panamá, Colombia, Perú, no pasa así con el resto del planeta. Tenemos una China, que es la primera economía del planeta, según la propia Organización Mundial del Comercio. Tenemos a Rusia, que también opina y actúa en el Concierto de Naciones. Y los venezolanos tenemos una nación con una tradición histórica muy afincada en valores libertarios y, por supuesto, desconocemos absolutamente cualquier reunión y cualquier intención del gobierno norteamericano sobre nuestro destino, nuestro futuro. Los venezolanos vamos a decidir nuestro futuro, duele a quien le duela. Estos dos compañeros que hoy nos acompañan en este debate, evidentemente están deseando la intervención militar. Por fortuna ya no estamos en el principio del siglo XX, por fortuna ya no estamos en los años de lo que emana el consenso de Washington. Surgen otras opciones en el planeta, pero sobre todo nuestro criterio como venezolanos mayoritarios, que no lo reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, fue electa por más de 8 millones de personas. Un servicio electoral que es justo, que es al 100%, y por supuesto vamos a desconocer cualquier injerencia grosera del imperio estadounidense. Bueno, muy bien. ¿Es Venezuela un estado totalitario o una democracia vibrante? Hagan sus preguntas. Damos la bienvenida a nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos. Esto es Foro Interamericano. Nadie lo hace mejor. We do this because it's right.
Hacemos esto porque es lo correcto. El derecho de nacimiento de los venezolanos es, ha sido y siempre será libertad. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Crisis constitucional en Venezuela mientras la constituyente liderada por el gobierno de Nicolás Maduro se apresta a redactar una nueva constitución la próxima semana. Un grupo de magistrados de Venezuela nombrados por la actual Asamblea Nacional y que ahora vive fuera de Venezuela por estar bajo orden de arresto se reunió con el secretario de la OEA, Luis Almagro, aquí en Washington. Los magistrados aseguraron que llevarán esta crisis a la Corte Penal Internacional. La Voz de América habló con estos magistrados aquí en Washington sobre sus impresiones de lo que sucede en Venezuela, la constituyente y el gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos. Lo hemos definido como una dictadura. En Venezuela se rompió el hilo constitucional, el orden constitucional, y en este momento el Estado de Venezuela se encuentra como un Estado forajido, como un Estado fallido, como un Estado arbitrario y dictatorial. No es solo lo que se ve en la televisión, que son las protestas y la represión por parte de las autoridades, no. Es la sistemática violación de los derechos humanos, es el ánimo que existe de violar la Constitución, de desconocer a los poderes constituidos para mantenerse enquistados en el poder. Para analizar la validez de la constituyente y su impacto en el país, nos acompaña desde Nueva York la doctora Vanessa Neumann, presidente de Asimétrica Académica, experta en temas de seguridad. En Miami, Ramón Muchacho, exalcalde de Cachao, dirigente de oposición. Y en Caracas, vía Skype, el diputado Tony Danza, economista, ex asesor del presidente Nicolás Maduro. Vanessa, tu opinión, ¿crees que Venezuela es una dictadura, un estado fallido, como están asegurando los magistrados?
Sí, absolutamente, es una dictadura. Es una dictadura porque han roto su propia constitución. Tengamos en cuenta que la constitución que acaban de destruir con esta Asamblea Nacional Constituyente, que además es la constitución de Hugo Chávez. Entonces, lo irónico es que la oposición está defendiendo la constitución de Hugo Chávez. La oposición no quiere un cambio de régimen como tal, no quieren cambiar todo el país. Lo que quieren es que su propia constitución sea respetada. Y lo irónico es que es el régimen chavista que lo ha roto. No pidieron que si querían una constitución nueva, salió Maduro y le dijo, les vamos a dar una constitución nueva y ustedes pueden votar para una gente que yo escogí, que yo preescogí, y dentro de esos pueden escoger de la gente que van a escribir esta nueva constitución, y acabaron con la Asamblea Nacional, que es lo único que daba del gobierno legítimo en Venezuela. Tony. Y el Tribunal Supremo de Justicia y la CNE, cómo fueron elegidos, fue totalmente en contra de su propia constitución. Eso es lo irónico. Muy bien. Tony, tu respuesta. ¿Por qué esta constituyente no es nula? Bueno, primero que lamento, y lo digo con todo respeto, la soberbia ignorancia que tiene la señora Vanessa de nuestra Constitución. Esa constituyente fue electa por una cantidad de votos que superan cualquier otra elección latinoamericana. Reto a cualquier experto electoral que me diga cuál elección de cualquier país latinoamericano cuenta con un 40% de participación electoral, con más de casi la mitad de los electores de un país votando masivamente, incluso a pesar de los intentos de violencia creados por actores, por cierto, como el amigo Ramón Muchachos, que sabe muy bien cómo se financian las guarimbas, que llamamos las guarimbas, que son actos terroristas en Venezuela. Ahora, yo le diría una cosa, ese mismo órgano electoral, que es un órgano independiente, es el mismo que determinó la validez de la actual Asamblea Nacional, que por cierto no fue disuelta. Eso ha sido una especie de monólogo que tienen los Estados Unidos y algunos actores, algunos voceros. Si usted se da cuenta, Venezuela en este momento está presidiendo la Organización de Estados de Países No Alineados, que son más de 140 países. Ramón. Entonces Venezuela no está aislado. Muy bien, Ramón, tu respuesta a lo que está diciendo el licenciado Boza. Creo que no debemos perder tiempo discutiendo sobre el estatus de Venezuela y la legitimidad de su gobierno, porque los gobiernos del mundo, que tienen embajadores y observadores y conocen muy bien lo que pasa en Venezuela, ya lo han dicho, gobiernos de Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo y lo han calificado de dictadura. Creo que no debemos perder tiempo en eso. Eso resume bastante bien todo lo demás y echa por tierra algunos argumentos futiles que estoy escuchando acá. Aquí lo importante es tener en cuenta que en Venezuela no hay democracia, hay una dictadura y que los venezolanos solos no tenemos autodeterminación. Es decir, nosotros solos no podremos traer democracia y libertad de regreso, razón por la cual necesitamos decidida ayuda internacional, que la comunidad internacional actúe en bloque. Eso lo hablamos con el vicepresidente Pence. Es importante el apoyo de todos los países que nos están viendo y que se aplique sobre el gobierno venezolano tanta presión como sea necesario para lograr el objetivo, que no es otro que democracia y libertad para Venezuela. Y en ese respecto, todas las opciones deben permanecer abiertas y sobre la mesa. Esperemos la salida menos costosa para Venezuela, pero nunca perdamos de vista que lo peor que nos puede pasar es que se perpetúe la dictadura y la tragedia humanitaria en Venezuela. Y en todos los países que nos están viendo, 61 millones de seguidores en todo el continente. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Qué se debe hacer en Venezuela? ¿Es conveniente la opción militar en ese país? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos. Con el presidente Donald Trump los escuchamos y nos erguimos con ustedes. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. ¿Por qué en 10 años no hizo nada? ¿Por qué en 10 años no hizo nada? No investigó a nadie. ¿Por qué ella dice que tiene 36.000 casos de corrupción? ¿Y dónde están los presos? La titular iba a dar hasta su vida por esta institución y por el pueblo en las calles y por la democracia y la paz. Y lo primero que hizo fue irse en un yate a Aruba, aparecer en un avión privado en Colombia, luego en otro avión privado en Brasil, mañana la veremos en Estados Unidos, en Europa, como una promotora simple y llanamente de la vergüenza y de la ignominia. Vimos las declaraciones del dirigente chavista Diosdado Cabello primero y luego el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, contra la exfiscal Luis Ortega. ¿Qué hay detrás de todo esto? El debate continúa. En Nueva York, la doctora Vanessa Neumann, presidenta de Asimétrica, académica y experta en temas de seguridad. En Miami, Ramón Muchacho, exalcalde de Cachao, dirigente de oposición. Y en Caracas, vía Skype, el exdiputado Tony Bosa, economista, exasesor del presidente Nicolás Maduro. Rápidamente, Tony, tu reacción. Cabello y Saab, que antes destacaban la labor encomiable de Ortega, bueno, ahora le están fustigando y la acusan de corrupta. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí hay un caso que ha salido a la luz pública. Las cosas son visibles cuando efectivamente se conocen. El caso de la señora Ortega, posterior a los eventos violentos que sucedieron en los últimos 120 días, por cierto, el señor Ramón Muchacho tiene bastante protagonismo en esos hechos. Ella empezó a tener unas conductas extrañas que no tenían nada que ver con la institucionalidad y a raíz de eso afloró lo que ahora todo el mundo conoce, que son casos de corrupción, de extorsión. Ahora, yo le recuerdo al señor Muchacho que acaba de decir que todos los países del mundo están en este momento concertados contra Venezuela. Venezuela preside la organización de países no alineados, que son 120 países, y lo está presidiendo, de tal manera de que las matemáticas parece que el señor Muchacho no las conoce. Venezuela en este momento está siendo agredido por un solo país, y el relato que intenta hacer aparecer como a Venezuela como un estado fallido viene de un solo país, y aquellos países que lo acompañan están siendo coaccionados, como Panamá, como Colombia, donde hay 7 bases estadounidenses, de tal manera de que los pueblos están claros de lo que está sucediendo.
Si ese poder electoral, si son mayoría, ¿por qué las organizaciones políticas que pedían un proceso electoral, que ya lo tienen, ya tienen el proceso electoral de gobernadores, tuvieron el proceso de constituyentes, el mismo Consejo Nacional Electoral que los eligió como Asamblea Nacional, y ahora viene el año que viene la elección del presidente? ¿Por qué no participan? Ramón, es la pregunta. Vamos a ver tu opinión, pero primero quiero que escuches a la destituida fiscal Luisa Ortega, que dijo tener pruebas de que Cabello recibió, oye esto, Cabello recibió $100 millones de la constructora brasileña Odebrecht. Serias acusaciones que hizo en Brasil, porque ahora contra el nuevo fiscal Saab dice él, se está levantando una investigación, el fiscal Saab contra Ortega. Escuchamos lo que dijo Luisa Ortega. En el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que compromete a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez. Ramón, tu reacción a las declaraciones de la fiscal y tu reacción a las acusaciones que ha hecho contra ti el exdiputado Boza. Fíjate, no, las acusaciones contra mí no voy a perder tiempo en eso, pero sí ratificar la importancia de leer las posiciones que públicamente han asumido el Parlamento Europeo, los gobiernos latinoamericanos. Importante leer lo que ellos han dicho sobre Venezuela. Estamos en una dictadura, no reconocen al gobierno. Pero punto central con Luis Ortega. Fíjate, Venezuela es un caso único en la historia de una potencia petrolera quebrada donde la gente está pasando hambre. Eso solo fue posible por dos factores: un modelo económico equivocado, el castrocomunismo, y sobre todo grandísimas dosis de corrupción. En Venezuela el monto de la corrupción, lo que ha sido robado, desfalcado, puede superar los cientos de miles de millones de dólares. Y sin embargo, en Venezuela no hay presos políticos, muchos, pero no hay presos por corrupción. Es una cosa increíble. Nuestra esperanza como pueblo es que haya justicia. Hoy no la hay dentro de Venezuela, que la haya fuera, que en el futuro también la haya en Venezuela y que se puedan recuperar y repatriar la mayor parte de esos fondos robados, que el pueblo venezolano los necesita y los va a necesitar para su recuperación. Ahora, Vanessa, tu reacción, ¿le das crédito a una fiscal tan polémica, tan cuestionada, que incluso envió a la cárcel a líderes opositores? ¿Se puede creer en ella? Bueno, la situación de Luisa Ortega es muy complicada, y yo he estado reunida con varias personas aquí, incluso en Nueva York, hablando sobre el rol de ella dentro de la oposición. Y tengo varios amigos en la oposición que han sido personalmente persecutados por Luisa Ortega. Entonces, Ángel no es. Lleva muchos años dentro del chavismo, participó en reuniones cada viernes escogiendo quién iban a buscar. El cambio vino, hay varias teorías. El cambio vino cuando se rompe la constitucionalidad, cuando la Corte Suprema dice que va a tomar las acciones de la Asamblea Nacional, y ahí rompe. Algunas personas dicen que era por las sanciones, pero lo que sí es bueno es que ella sí sabe exactamente qué es lo que ha pasado, porque ella ha sido parte del sistema tan largo, por tanto tiempo. Y lo que es importante es, como dice Ramón, que cuando tanta gente en Venezuela se está muriendo de hambre, es que realmente se están muriendo por desnutrición, 4 niños al día. Bien, Tony. Porque no pueden comprar comida. La corrupción es un escándalo que realmente puede desestabilizar a todo el régimen. Tony, rápidamente, muy bien, la exfiscal habla de que se han perdido $22 mil millones, Tony, en contratos con esa constructora brasileña, Odebrecht. ¿Dónde está ese dinero? Esto es el doble de las reservas internacionales de Venezuela. O sea, Luisa Ortega dice que fue destituida por el constituyente porque, según ella, Maduro deseaba ocultar los hechos de corrupción. Rápidamente, tu respuesta. Bueno, yo de verdad me cuesta definir cuál es el perfil psicológico de la señora exfiscal. Si tenía pruebas de algo, ¿por qué no actuó? Creo que los que nos ven pueden sacar conclusiones del perfil de personas que pueden estar un día diciendo una cosa, al otro día dicen exactamente lo contrario. No conozco lo que lo dice la exfiscal. Si tiene pruebas, que la presenten. Nosotros siempre hemos hablado de la transparencia de los procesos. Al compañero Diosdado Cabello se le ha acusado que es dueño hasta de las torres, no sé, de Kuwait,
Cualquier cosa se ha dicho que es dueño, sin embargo nadie ha presentado pruebas en 18 años. Gracias, Tony. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco a Vanessa Neumann, a Ramón Muchacho y a Tony Bosa su participación en Foro Interamericano de esta semana. Les agradezco la sintonía a todos ustedes. Los espero la próxima semana. Esto fue Foro Interamericano de La Voz de América.